Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulso Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta ya con ustedes aquí en la cancha del Club Arendá. Ya estamos prestos y listos nosotros. Una fecha más de la Liga Deportiva de Iribucuá se enfrenta al equipo albirrojo, el equipo deportivo Arendá local ante el Sport Iribucuá, Sportivo Iribucuá en este caso de visita el día de hoy. Ya estamos ya prestos y listos aquí nosotros como siempre con todo el equipo humano de Pulse Sport Más. Y Vicente, que hoy va a estar en el relato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, compañero Gilberto Brites, y así también a los otros compañeros que ya están acompañándonos desde cerca, como es habitual aquí en la caseta del Club Sportivo Urandá, que hoy se enfrenta en su propio domicilio, entonces recibiendo al conjunto del Sportivo Iribucuá, cuando, señoras y señores, el árbitro principal pita. Ya se juega el Sportivo Urandá versus Sportivo Iribucuá. Pelota ya en movimiento. Aquí va a ser lateral. Nosotros aprovechamos, Gilberto, rápidamente para pasar el equipo titular que presenta hoy el profe Gustavo Miranda, quien dirige al Sportivo Urandá. Sale el debutante, el arquero Junior Raúl Estigarribia con la número 1, con la número 4 es Daniel Dos Santos, con la número 3 Diego Prieto, con la número 5 Armando Javier Escobar, otro debutante que tiene la albirroja, con la número 11 Augusto Barrios, con la número 6 el capitán del conjunto albirrojo es Adilio Ramón Acosta, con la número 15 Julio César Pereira, con la número 10 Arturo Mendoza, con la número 8 César Benítez, con la número 17 Arnaldo González y con la número 7 Robert Ramírez. Sale entonces el conjunto local cuando avanza Ramírez. Atención, Julio César quería también en forma adelantada aquí, pelota para Ramírez, pica Ramírez, atención, Mendoza que la baja ahí en el medio sector, Abel juega con Ramírez, Ramírez hace la pirueta por ahí, pero le cometen falta, sí, Sportivo Iribucuá. Así es, ya prepara la salida del equipo del Sportivo Iribucuá, que viene hoy a buscar un importante, porque hoy se va a saber quién va a quedar con ese tercer puesto, Vicente. Si es que un lindo partido se nos viene. Sí, señor. Cuando nosotros pasamos también el equipo titular rápidamente al conjunto de la visita. El número 12 es Jonathan Samuel Salvatierra, con la número 8 José Ayala, con la número 25 Lisandro Lazarte, con la número 4 Germán Armoa, con la número 3 Lautaro Acuña, con la número 2 Carlos Rodríguez, con la número 10 Iván Ruiz, con la número 22 Lautaro Campos, con la número 17 Tomás Villalba, con la número 9 Maximiliano Jaime, con la número 24 Salvador Bernal Espica Bernal. Entonces para el número 24, quien dirige técnicamente Daniel Fernández, Gilberto. Así es, el onceno titular del equipo del Sportivo Iribucuá, que va a buscar ganar esta tarde el partido. Sí, señor, aquí va a ser salida que corresponde al Sportivo Iribucuá. Salvatierra, que prepara la pelota entonces para su salida. Acompaña ahí Ruiz. Sale pelota corta para Ruiz. Saliendo el Sportivo Iribucuá. Aquí para Campos. Jugando otra vez para Ruiz. Devolución de pelota. Toque y toque. Entonces el Sportivo Iribucuá, aquí pelota para Barrios, despeja Barrios hacia un costado, va a ser lateral. Lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Iribucuá. Así es, pide mucha presión del técnico Miranda, que no deje salir a Deportivo Iribucuá, pero aquí tiene una pelota, un saque lateral del equipo del Sportivo Iribucuá. Sí, señor. Aquí Bernal que picaba también. Me parece que pedía falta. Pelota para Benítez. Atención. Ataca el Deportivo Urandá. Pica por ahí Ramírez. Escapa Ramírez. Pone toda la carrocería por ahí. La defensa del Deportivo Iribucuá. Era el número 2. Señoras y señores. Y el arquero también que acompaña esa jugada. Salvatierra. Aquí te llegó. Con su sección te toca el Deportivo Urandá, Gilberto. Así es. Trabajó acá la pelota del equipo albirrojo. Y vamos a ver cómo se porta hoy los debutantes de este partido, Vicente. Sí, señor, tenemos dos debutantes. Uno que es Junior Estigarribia, el arquero, y el número 5 es Armando Javier Escobar. Aquí sale Benítez. En el medio campo ataca el Deportivo Urandá. Pelota arriba, buscando para Pereira. Vamos a ver, Julio César Pereira. Ahora sí recupera la pelota. Jugando para Dos Santos, atención, me parece que es falta, sí, falta. Señor, y es para tarjeta, Gilberto. ¿Para qué querés que te diga? Tiro libre que corresponde al Deportivo Urandá. Así es, fue falta ahí al jugador Dos Santos y ya
prepara un tiro libre importante, de vuelta consigue acá el equipo albirrojo. Sí, señor, Iván Ruiz que se salva entonces de la tarjeta amarilla. Con codo incluido, entonces le atajaba a Dos Santos que se metía por ahí. Es un jugador rápido Dos Santos, Vicente, porque si no le atajás, si te pasa, es imposible ya atajarle a Dos Santos, porque es un jugador rápido. Sí, señor. Costado izquierdo, tiro libre que corresponde al Sportivo Guarandá. Arturo Mendoza, el número 10, se prepara entonces con la pelota parada. Me imagino que se va a estar encargando el número 10. El atacante es Arturo Mendoza. Aquí va a autorizar el árbitro. Pelota arriba, atención, peinaba por ahí, atención, el remate, gol. Gol del Sportivo Guarandá, el número 7, Robert Ramírez. Gol del Sportivo Guarandá. Con esa pelota parada, centro, y era peinando por ahí Campos que quería sacar, y Robert Ramírez que atropella de derecha. Imposible era para el arquero Salvatierra. Aquí ya arrancando el primer tiempo, ya en tempranas horas, está ganando 1-0 el Sportivo Guarandá, Gilberto. Así es, Vicente, preciso centro de Arturo Mendoza, y ahí estaba el jugador Ramírez que hace rato viene buscando su gol, y aquí sí encuentra y marca el primero. Sí, señor, número 7 es Robert Ramírez, el atacante entonces que convierte el primero, que está ganando 1-0 el conjunto local. Estamos hablando del Sportivo Guarandá aquí en su propio domicilio. Va a ser lateral que lo va a cobrar, mejor dicho, Armando Javier Escobar, el debutante albirrojo. Aquí pelota arriba, atención, de cabeza quitando otra vez hacia un costado. Va a ser lateral que va a corresponder al Sportivo Guarandá. Guarandá. Bueno, me parece que era para Guarandá. Aquí saliendo otra vez Campos para el Deportivo Uruguay, saliendo para Benítez. Otra vez pelota de el debutante albirrojo, el número 5, que se cae. Atención, me parece que se caía y no podía con la pelota. Sí. Y va a ser lateral que corresponde entonces a Ayala, que lo apura. El árbitro principal que pita este partido es el señor José González. Asistente 1 es Gustavo Barbosa y el asistente 2 es Blas Barbosa, Gilberto. Así es la terna arbitral de este partido, ambos Barbosa y José González, conocido ya de la liga. Sí, señor, aquí despejaba, mejor dicho, Augusto Barrios hacia un costado. Va a ser lateral que va a corresponder, mejor dicho, al Sportivo Uruguay, que está herido, está perdiendo 1-0. El gol lo hizo Robert Ramírez. Vamos a... Atención, aquí le pegaba por ahí Campos, o era Ruiz, sí señor, y pedía mano, y es mano. Me parece que va a ser, sí señor, tiro libre que va a corresponder al Sportivo Uruguay, que está herido. Quiere buscar el empate a través con la pelota parada también, Gilberto. Así es, acá tiene una pelota parada importante el Sportivo Uruguay. Ruiz creo que se va a encargar de ese tiro libre. Es un chico que sabe y mucho con la pelota parada. A ver cómo trabaja aquí el portero Estigarribia. Sí, señor. Suena la alarma entonces para el arquero, el debutante Junior Raúl Estigarribia. Acomoda la pelota el número 10. Este es Iván Ruiz. También de cerca está Lautaro Acuña. Va a autorizar el árbitro González. Tiro libre que corresponde. Ahora sí, autoriza el árbitro. Va Acuña. Deja para Ruiz. Ruiz que le pega. Pelota arriba. Lejos del arquero. Estigarribia, va a ser salida que corresponde al Sportivo Guarandá. Intentó ahí sorprender el jugador Ruiz, pero pasó lejos de esa pelota. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Saludos a la gente que está viendo el partido, a todos los grandes amigos que nos ven siempre acá en la zona y del exterior también. Sé que el saludo a la gente y que pueda dejar su comentario, puede seguirnos a través de nuestra página, de nuestro canal de YouTube, a suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los partidos que hacemos siempre a través de la Liga Deportiva de Uruguay. Señoras y señores, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Está ganando 1-0 el Sportivo Guarandá con el gol que hizo Robert Ramírez con la casaca número 7. Aquí va a ser tiro libre a favor del Sportivo Guarandá. Va a acomodar la pelota Arturo Mendoza.
con la casaca número 10. Pide por ahí también Prieto y lo deja entonces para que pueda tirar el centro Prieto. Pelota arriba de Prieto, mejor dicho. Peinaba por ahí Ramírez. Atención, corre por esa zona Acosta. Roba la posición. Este que es el número 22, Lautaro Campos. Jugando para Ruiz. Iván Ruiz, lo casaca 10. Aquí otra vez sucesión de toques. El Deportivo Urubucua avanza Ruiz. Pelota que pegaba por Pereira. Va a ser lateral que corresponde al Deportivo Uruguay. Sí, mucho se aguanta mucho la pelota del Deportivo Uruguay. Así trabaja su equipo para que pueda mantener a favor de ellos la pelota. Y acá fue pelota a la línea saque lateral para el Deportivo Uruguay. Sí, señor. Era tiro libre, Gilberto, que le cobraba finalmente el árbitro principal. A Pereira. A Pereira, sí, señor. Va a ser tiro libre. Atención, y Ruiz que le empuja a Ramírez en este caso. Sí. Se hace el vivo por ahí entonces para que pueda darle la tarjeta. Más espacio. Sí. Ahora sí autoriza el árbitro, va Ruiz. Pelota arriba, atención. Pereira la saca muy bien y atención, se viene la réplica otra vez con Ramírez. Ramírez frente a frente con Ruiz. Vamos a ver si lo encara Ramírez a Ruiz. Aquí jugando para Pereira, atención, Pereira jugando para Benítez, otra vez Benítez. Y la pelota que robaba muy bien, este que es el número 25, Lisandro Lazarte. Aquí lanzando la pelota para que se meta por ahí, pica Bernal. Imposible era porque era muy fuerte. Aquí otra vez Ramírez con la pelota. Ahora sí, Julio César tiene el esférico para que pueda jugar con Ramírez. Y este que le roba la posición, atención, y el arquero, el debutante aquí con la pelota. Estamos hablando de Junior Raúl Estigarribia, Gilberto. Así es, que está preparando la salida. Tiene que buscarle más a Ramírez, los jugadores de Guarandá, porque está muy picante y Ramírez allá arriba. Está muy movedizo, así es que se tiene que buscarle más a Ramírez. Sí, señor. Atención, casi robaba la posición Lautaro Acuña, o era Campos en este caso, y le produce una falta a Augusto Barrios. Va a ser entonces tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al Sportivo Guarandá, que está ganando 1-0. Junior Estigarribia se prepara para tirar ese centro. Pelota arriba, atención. Saltaba por ahí José Ayala. Ayala, otra vez la pelota para Ayala. Quería jugar con el atacante Maximiliano Jaime, que todavía no está participando con la pelota, y aquí se equivocó Ayala y va a ser lateral que corresponde al Sportivo Guarandá. Así es, ahí se equivoca el jugador Ayala y ya va a ser pelota del equipo albirrojo. Esto es increíble, Gilberto, todavía no ha participado de ninguna jugada. Estamos hablando de Maximiliano Jaime, sí, y también Bernal, que así todavía no tiene esa posibilidad de tener la pelota, Gilberto. Le cuesta mucho ganar pelota a Jaime ahí de los centrales, y de Hernán también, que se le busca, pero hasta aquí está muy atento los jugadores albirrojos ahí atrás. Sí, señor, muy bien parada la albirroja aquí. Atención, le pega Benítez. Era directo al arco que probaba también para Estigarribia entonces, o mejor dicho, Salvatierra, sí, que estaba atento por ahí. Va a ser salida que corresponde al Sportivo Urubucua. Salvatierra saliendo con la pelota arriba, atención, ahora sí, Maximiliano Jaime bajando de pecho, jugando para Ayala, atención, devolución otra vez para Jaime, y Arturo, que no se quiere complicar, saca esa pelota. A un costado va a ser lateral que corresponde al Sportivo Uruguay. El número 9 es Maximiliano Jaime, es el capitán del conjunto del Sportivo Uruguay. Maximiliano Jaime en este caso. Y por el lado albirrojo, el capitán Ramón Adilio Acosta. Sí, señor. Tenemos dos Lautaro en el Sportivo Uruguay. Uno que es Lautaro Acuña con la casaca número 3. Y el otro es Lautaro Campos con la casaca 22 para el Sportivo Uruguay. Aquí va a salir Estigarribia, saltando González, peinando la posición, atención, Ramírez también que participa, otra vez la pelota de González, y Armoa despejando en esa ocasión, bien parada la defensa del Sportivo Uruguay. Aquí pelota hacia un costado, quería tener el número 5 Javier Escobar, pero se le fue, pero de igual forma va a ser lateral que va a corresponder al Sportivo Guarandá, que está ganando 1-0. Aquí otra vez
Pelota arriba y despejaba José Ramírez, me parece que ya estaba en posición prohibida, dice el asistente 2, tiene razón, va a ser salida que corresponde al Sportivo Iribucuá. Así es, quedó enganchado ahí el jugador Ramírez, por eso le cobra el offside, va a ser salida para Salvatierra. Señoras y señores, 1-0 que está ganando el Sportivo Bugarendá, aquí saliendo muy bien Ramírez, de sombrerito pasando y después que se cae, ahora sí va a ser pelota de un costado, lateral que va a ser para el Sportivo Bugarendá. Otra vez se prepara entonces Armando Javier Escobar, el debutante con la casaca 5. Hasta aquí bien, los debutantes. Sí, señor. Aquí bajando muy bien Ruiz. Ruiz jugando para el número 17. Esto que despejaba Mendoza otra vez. Pegaba por el jugador Sportivo Iribucuá. Prieto que quería, le convierte en falta. Sí, señor. Sí. Va a ser tiro libre que corresponde al Sportivo Bugarendá. Así va a ser salida para el equipo albirrojo. Ahí la falta sobre Prieto en este caso. Prieto, que es un jugador que siempre le cambia su dupla central Vicente, y siempre sí, responde de la mejor manera a Prieto. Sí, señor. Y aquí se aviva muy bien Prieto, jugando de sombrerito con el jugador, y este que le convierte en una falta va a ser ahora tiro libre. Sí, señor. Autoriza José González, el árbitro principal. Estigarribia saliendo en forma corta, se equivoca, atención. Le deja la pelota para Ruiz. Ruiz que avanza, pelotazo, atención, baja muy bien. Lautaro Campos, otra vez participando Maximiliano Jaime, pero llega oportunamente para cerrar esa posición. Pereira, aquí Acosta participaba también, la tiene la pelota Acosta, jugando para Mendoza, se equivoca otra vez, atención, avanza el Deportivo Iribucuá, va a pegar, le pega, Campos otra vez le queda la pelota a Jaime, me parece que pedían falta penal lo del Deportivo Iribucuá, pero el árbitro dice que va a ser tiro de esquina. Aquí llegó muy bien el Sportivo Iribucuá, Gilberto. Dos equivocaciones raras del portero Estigarribia y después la equivocación sorprendentemente de Acosta, y casi le complicó a su portero. Sí, señor, no podían sacar la defensa del Sportivo Bugarendá. Aquí va a ser tiro de esquina. Iván Ruiz se prepara para la ejecución. Autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, y el arquero con los puños sacando, atención, le pega otra vez. Era de remate de afuera, Campos. La pelota que le queda a Arturo Acuña. Pelota, atención, cerrando por ahí. No pudo porque se le fue la pelota. Va a ser salida de arco entonces para el Deportivo Bugarendá, Gilberto. Así es, la segunda pelota no supieron ganar aquí en esta pelota para los jugadores albirrojo, por ende le complicó un poco ahí la gente del Sportivo Iribucuá. Pelota arriba, atención, Estigarribia buscando a Ramírez. Ramírez que está muy picante, que ya convirtió el primero del Sportivo Bugarendá. Aquí saliendo Ruiz, otra vez buscando para Campos. Corre por esa zona Dos Santos. Llegaba a cortar muy bien Dos Santos, entonces se le fue la pelota, va a ser lateral. Lateral, que ya lo hizo rápidamente Iván Ruiz. Pelota arriba, atención, Jaime, que quería por ahí, había un empujón, Bernal también, atención, tiene que salir de ahí el Sportivo Bugarendá y lo consigue. Muy bien saliendo ahora con Escobar. Escobar buscando otra vez para Ramírez. Era un poco fuerte ya la pelota de Escobar. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de la visita. Así es, la gente de Bugarendá se está complicando entre ellos solo, Vicente, porque está perdiendo pelota importante y no debe hacer así. Tienen que trabajar un poco más la pelota, jugar entre compañeros y así tratar de llegar a portería rival. Sí, señor, se está apurando mucho los jugadores del Deportivo Bugarendá, que no, todavía les cuesta bajar en ese medio campo. Aquí roba muy bien Campos. Este que es Lautaro Campos jugando para Ruiz. Ruiz otra vez para Lautaro Campos. Atención, pelota arriba. Tiene que sacar Prieto. Sí, señor, lo consigue sacar muy bien. Otra vez pelota que la baja muy bien. Iván Ruiz para el Deportivo Iribucuá. Jugando para Lautaro Campos. Toque y toca el Deportivo Iribucuá. Aquí recuperando el Deportivo Bugarendá con Benítez. Avanza Benítez, picaba por ahí Pereira. Otra vez Benítez teniendo la pelota. Ahora sí jugando para Pereira. Deja pasar Pereira. Se aviva en la jugada, pero se le fue la pelota ya
va a ser de igual forma lateral que corresponde al conjunto local. Así es, saque lateral para el equipo albirrojo. Tienen que tranquilizarse un poco los jugadores de Guarandá porque está perdiendo pelota importante. También en el medio campo está perdiendo pelotas importantes en el jugador Acosta, pero sigue el favor del equipo albirrojo. Sí, señor, atención, pica Bernal por ahí, está solo, le pega. Bernal, tranquilo, dice, aquí estoy, tranquilo muchacho. El arquero Estigarribia se queda con la pelota. Así es, ahí probó Bernal y estuvo atento ahí el portero Estigarribia que ya prepara la salida. Aquí saliendo Estigarribia hacia un costado con Barrios. Augusto Barrios con la casaca 11, saliendo desde un costado, picando por ahí. Otra vez Pereira, dejando para Acosta. Acosta, que lo mira por ahí para jugar. Ahora a Prieto. Bueno, buscaba por ahí a Escobar, al debutante. Se equivoca. Adilio Acosta en esta ocasión va a ser lateral, que ya lo apura al Sportivo Urubucua. Aquí teniendo la pelota el número 25, Lazarte. Atención, se mete por ahí Ruiz. Picaba Bernal también. No llega la pelota entonces en conexión a Bernal. Aquí avanza el Deportivo Guarandá. Dos Santos. Pica muy bien, habilitado Pereira, atención, avanza el Deportivo Guarandá, se mete por ahí Julio Pereira, atención, como lo cruza, y el arquero muy bien posicionado por ahí, Salvatierra se queda con la pelota. Si acá llegó de vuelta el equipo albirrojo, ahí cruzó Pereira, pero estuvo atento ahí el portero Salvatierra. Aquí picando Acosta, jugando para Ramírez, atención, y el arquero Salvatierra saliendo a tiempo por ahí para acotar la jugada. Aquí se le fue la pelota a Las Artes. A un costado va a ser lateral. Lateral que corresponde al Sportivo Guarandá. Marcamos el tiempo de juego de esta primera etapa, si se puede, señor director. 22 minutos que se juega. En esta primera etapa está ganando 1-0. Y el gol que lo hizo Robert Ramírez, el número 7 del Sportivo Guarandá. Aquí saliendo Lautaro Acuña desde el fondo. El Sportivo Urubucua que está herido, está perdiendo 1-0. Ahora pelota para Lazarte. Lazarte quería buscar a Ayala, pero muy bien posicionado otra vez Diego Prieto, la defensa del Deportivo Guarandá. Aquí otra vez pelota para Iván Ruiz, el número 10 es buscando ahora para Acuña. Llega muy bien Acuña, a ver cómo lo cruza, pelota arriba, atención, muy fuerte era ese centro, va a ser otra vez salida de arco para el Sportivo Guarandá. Así es, ahí de vuelta intentó el jugador del Sportivo Uruguay, pero ahora ya prepara la salida el portero Estigarribia. Señoras y señores, pelota arriba otra vez. Muy bien parado ahí la defensa del Deportivo Uruguay. Era Carlos Rodríguez, el número 2. Aquí Bernal queriendo habilitar otra vez para Ruiz, pero muy bien posicionado otra vez Dos Santos para el cierre. Aquí otra vez pelota para el Deportivo Uruguay. La tiene Lautaro Campos. Aquí jugando para Ruiz. A ver cómo lo cruza Ruiz. Buscando a Ayala. A ver que llega Ayala. Sí, señor. Domina Ayala. Se va escapando Ayala. Atención. Picando para el número 17. Va a venir el centro. Cerrando muy bien otra vez. Prieto de cabeza. Va a ser tiro de esquina que corresponde al Sportivo Uruguay. Sí, muchos pelotazos ya de esta última parte del partido y toda la pelota, la segunda pelota está ganando la gente del Sportivo Uruguay, y Guarandá tiene que tratar de tranquilizarse un poco y trabajar un poco la pelota, principalmente en el medio campo. Acosta hoy no está al 100%, pero seguramente va a ir recuperando de a poco el jugador Acosta. Va a ser tiro de esquina el número 3, Lautaro Acuña, se prepara para tirar ese centro. Atención, sale el arquero Estigarribia con los puños, y después la pelota que picaba por ahí y Ayala complementa un poquito arriba. Esa pegada de Ayala va a ser otra vez salida que corresponde desde la valla entonces el Deportivo Guarandá. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo sale esta, porque toda la pelota larga está ganando los centrales y el medio campo del Sportivo Uruguay. Muchas gracias también por el auspicio a Comercial Santa Elena y a Magalí Novedades. Aquí pelota arriba, despeja Armoa,
Otra vez recuperando la pelota del Deportivo Berná por Barrios. Y Acuña también cuando avanzaba por ahí Pereira. La pelota que tiene Lautaro Acuña jugando para Ruiz. Iván Ruiz recupera muy bien. Lanzando la pelota para que se meta por ahí Bernal. Atención, Prieto. Estigarribia, sí señor, en 2 ocasiones. Primeramente pasaba entonces de Prieto. Bernal le pega un poco flojo esa pegada, sí. Y Estigarribia se queda con la pelota. Toda la pelota que recupera el Deportivo Uricá siempre directamente le busca a Bernal o a su número 9. Y así le está complicando a la sala central del Deportivo Garenda. Aquí quería tener la pelota entonces Ramírez y Germán. Me parece que tiene que ser amonestado. Sí, señor, Germán Armoa. Sí. Amonestado porque le empuja a Ramírez entonces y Ramírez se cae cuando hay tiro libre que corresponde al Sportivo Uruguay. Tarjeta amarilla, primera amonestación. Entonces estamos hablando del número 4. Germán Armoa está amonestado entonces, Gilberto. Ahí está la primera tarjeta amarilla entonces para Armoa. Sí, y para señor. Ramírez, ambos. Bueno, después entonces le amonesta también a Ramírez por la exageración entonces. Está molestado también Robert Ramírez, el hombre que abría el marcador entonces para este partido que está ganando 1-0 el Deportivo Berná. Aquí Villalba jugando para Salvatierra. Salvatierra que lo apura, buscando para Lautaro Acuña. Se mete por ahí Acuña, vamos a ver, jugando para Bernal. Bernal que es rápido, le deja para Maximiliano. Atención, se equivoca en esta ocasión. Igual recupera el número 2, era Rodríguez. Rodríguez aquí saltando y de cabeza bajando entonces Mendoza. Mendoza buscando a Benítez. Recupera muy bien Ayala. Ayala jugando ahora para Ruiz. Baja muy bien Bernal, habilitando para Villalba. Cómo lo cruza Villalba, va a encarar, encaró y pasó por 1, por 2. Atención, después lo corrige muy bien Mendoza. No puede salir el Sportivo Berná. Ahora va a ser lateral. Lateral que corresponde al Sportivo Berná que está ganando 1-0. Si les cuesta un montón a Berná salir con pelota, toda la segunda pelota gana la gente del Sportivo Uruguay. Aquí muy bien partido la gente del Sportivo Uruguay, solamente está ganando el equipo Luis Rojo. Aquí recupera el Sportivo Berná en el medio sector con Acosta. Buena salida de Prieto ahí. Jugando entonces. Pelota para Benítez. Benítez cómo lo cruza para Dos Santos. La baja muy bien Dos Santos jugando para Pereira. Se equivoca en esta ocasión. Regala entonces para Germán. Otra vez recupera Dos Santos. Vamos a ver si le pega. Le pega Dos Santos. Quería probar desde la media distancia. No llegó a conectarse con González. Va a ser salida que corresponde al Sportivo Uruguay. Ahí está entonces la jugada de Dos Santos. Quiso sorprenderle al portero, pero no pasó nada. Aquí saliendo Iván Ruiz para el Sportivo Uruguay. Pelota para Escobar. Saca Escobar. Complementa muy bien Mendoza. Atención. Llegó a destiempo entonces Bernal. Le convierte falta a Mendoza. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local. Así es, va a ser pelota para el equipo albirrojo. Hasta aquí mejor. Después de ese gol se quedó Garenda y mejor está el Sportivo Uruguay, que ya hace rato está buscando el empate de este partido, Vicente. Sí, señor. Aquí pelota arriba. No pudo conectar también González. En esta ocasión le queda la pelota otra vez al arquero Salvatierra. Salvatierra saliendo con las manos, o con los brazos, mejor dicho, para Acuña. Jugando hacia un costado, avanza el Deportivo Uruguay cuando recupera muy bien Pereira. Pereira ahora jugando para Barrios. Atención, pica Pereira, pero estaba en posición prohibida. Sí, señor. Va a ser tiro libre que lo apura el Deportivo Uruguay. Aquí Ruiz lanzando la pelota para que se meta por ahí. Lautaro Campos que no llega. Va a ser lateral que corresponde al Sportivo Uruguay. Garenda, mejor dicho, que todavía les cuesta tener la pelota, Gilberto. Les cuesta tener la pelota, depende mucho del medio campo, principalmente de Acosta, de Mendoza. Julio también está medio perdido hoy. Depende mucho de esos jugadores para mantener y tener la pelota. César Benítez también depende mucho de él también mantener la pelota. Pero hasta aquí toda la pelota, toda la segunda pelota, toda la saque largo del portero o del central, está ganando los centrales y la segunda pelota y el medio campo de Sportivo Uruguay.
Señoras y señores, José González, el árbitro principal, dice que va a ser un minuto de hidratación. Entonces nosotros aprovechamos también para agradecer a Comercial Santa Elena, muchas gracias. También a Magalí Novedades por los auspicios, también para Pulse Sport Más. Estamos transmitiendo en vivo entonces este partido, el Deportivo Miranda versus Sportivo Uruguay. Partido de recuperación de hoy día miércoles que se juega aquí en la cancha del Sportivo Arenda, miércoles 16 de julio del año 2025. Con este partido, creo que es el último que se juega ya de la segunda rueda, Gilberto. Después se viene ya la liguilla el próximo domingo. Así es, este es el último partido de la fecha 13, pero la última de la segunda rueda del campeonato de la Liga Deportiva Uruguay. El próximo fin de semana ya arranca lo que es el famoso mata-mata, el mano a mano a través por la Liga Deportiva del Uruguay. Señoras y señores, sí señor, y con este resultado el Sportivo Uruguay se enfrenta este domingo con el Club San Isidro. Sí. O con el Unión Agrícola. Unión Agrícola y el Sportivo Arenda con San Isidro entonces, con este resultado. Ahí está, el próximo domingo, así es que ahora mismo está ganando 1-0, resultado parcial aquí en la cancha del Club Sportivo Arenda, el gol que lo hizo Robert Ramírez para abrir el marcador entonces. Así es, en ese primero minuto desde que arrancó el partido ya marcó el primero Robert Ramírez para el equipo albirrojo y desde ese momento está ganando 1-0 el equipo del Deportivo Arenda. Y después de ese gol, Arenda se quedó un poco y arrancó jugando mejor el equipo del Sportivo Uruguay, que hace rato viene ya buscando el empate. Señoras y señores, retornando los jugadores dentro del campo de juego, vamos a continuar después de un minuto de hidratación. Está ganando 1-0 el Deportivo Arenda con el gol de Robert Ramírez tras ese centro de Mendoza, y cerraba por ahí entonces, aparecía cerrando la posición Robert Ramírez de derecha. Imposible era para el arquero Salvatierra, y con ese resultado está ganando parcialmente 1-0 el Deportivo Arenda. Ahora sí se juega, dice el árbitro principal, aquí teniendo la pelota González, buscando para Benítez, que es Ramírez, empujaba por ahí Germán Armoa, uno de los amonestados que tiene ya el Deportivo Uruguay. Aquí pelota hacia un costado lateral que corresponde al Deportivo Uruguay. Avanza la réplica entonces el Deportivo Uruguay. Bernal, como cruza Bernal, la pelota por la cabeza entonces de Prieto. Va a ser tiro de esquina que va a ser para el Deportivo Uruguay, y Prieto que está sentido, Gilberto. Sí, Prieto que está sacando toda la pelota. Hasta aquí todos los córneres es a favor del Sportivo Uruguay, Vicente. Hasta aquí. Sí, señor. Después de esa jugada se caía entonces Prieto, porque esa pelota impactaba por la cabeza de Diego Prieto, el defensor que tiene el Sportivo Arenda. Aquí jugando ya Ruiz. Atención, jugada cortita, te le pega Bernal, Estigarribia, y después el remate. El segundo palo no pasó lejos. Aquí llegó atacando muy bien el Sportivo Uruguay, Gilberto. Le complicaron otra vez acá en esta pelota parada del Sportivo Arenda. Impresionante todas las complicaciones que tienen ahí los jugadores, los centrales del equipo del Birrojo. Y se salvan el Deportivo Arenda. Preparan la pelota entonces Junior Raúl Estigarribia, el debutante que tiene el arquero del Deportivo Arenda. Aquí sacando la pelota Benítez, que complementa muy bien de cabeza. Aquí la pelota que le quedaba a Mendoza, plancha incluida, mejor dicho, de Maximiliano. Falta que le comete entonces a Mendoza, pierna arriba entonces, dice el árbitro principal. Aquí va a ser tiro libre. Mendoza que prepara, va a ser tiro libre, autoriza el árbitro. Pelota arriba, atención, Salvatierra quedándose una vez más con la pelota, que quiere salir jugando, pelota en movimiento, está habilitado, no, le pega Bernal, el asistente 1
levanta el banderín, dice que está en posición prohibida. Así es, quedó enganchado ahí Bernal y va a salir el Deportivo Arenda. Señoras y señores, va a ser entonces salida de Estigarribia, que va a preparar la salida entonces, jugando ya con Prieto. Prieto jugando para Benítez, de taco Benítez quería para Escobar, no llegó a conectar otra vez esa jugada. Aquí saliendo Mendoza, me parece que ya había falta, sí señor, sí. Falta, tiro libre que corresponde al Deportivo Irubucua. Así es, un tiro libre importante, ahí consigue el Deportivo Irubucua un peligroso tiro libre. A ver quién se cae, seguramente Ruiz se va a caer ese tiro libre de vuelta. Lautaro Acuña se prepara entonces para la ejecución, el número 3, el defensor que tiene el conjunto del Deportivo Irubucua. Vamos a ver, acomoda su barrera también Estigarribia, gritándole a la barrera que no se adelante. Aquí pelota arriba de Acuña, cerrando la posición, atención, era Villalba que conectaba esa conexión y otra vez Estigarribia se queda con la pelota. Sí. Hasta aquí le hace trabajar ya Estigarribia, digo bien, a los jugadores del Deportivo Irubucua. Aquí pelota arriba, atención, quería bajar Benítez, no lo consigue, se le fue la pelota y es lateral. Y lateral que ya lo juega Acuña con Armoa. Armoa jugando ahora para Lautaro Campos, se le fue otra vez a Campos. Va a ser lateral, lateral que ya se hizo. Ahora pelota para Carlos Rodríguez, despeja Rodríguez buscando a Bernal, a ver si llega Bernal, no llegó, va a ser lateral que va a corresponder otra vez para el Sportivo Huirena. Así es, saque lateral de vuelta para el equipo albirrojo. Hoy no está al 100% el medio campo de Huirena, Vicente, toda la pelota le está ganando a Acosta principalmente, hoy no está al 100%. Así como se está viendo. Sí, señor. Y Acosta que está volviendo después. Sí. Y el equipo siempre depende mucho de él, porque es un buen jugador y hoy no está al 100%. El domingo que estaba ausente. Creo que esta semana recién vuelta a Acosta. Sí, señor. Aquí va a ser tiro libre. Ruiz jugando hacia el otro costado para Acuña. Vamos a ver si logra encarar a Acuña a Pereira. No puede pasar a Pereira, pero le convierte falda. Otra vez va a ser tiro libre que corresponde entonces hacia el otro costado para el Sportivo Irubucua. Requiere empatar el partido, está perdiendo 1-0. Aquí prepara la pelota Lautaro Acuña, el número 3. Va a autorizar el árbitro González, ahora sí, autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, saltaba por ahí González. Despeje de González, le pega Ayala. Otra vez sacando Prieto. Tiene que salir el Deportivo Huirena. No puede. No le llegó a conectar Benítez. Se le fue otra vez la pelota. Va a ser lateral. Lateral que va a ser para el Deportivo Irubucua. Ahora Ayala que lo va a jugar. José Ayala con la casaca 8. Maximiliano recibe la pelota, no puede pasar de Prieto, saca Prieto, otra vez le queda el Deportivo Irubucua, roba la posición muy bien Acosta y se va escapando Acosta, se viene en la réplica, se va Acosta y tiene que ser amonestado, sí señor. Sí, señor. Amonestado Lisandro Lazarte porque se metía Idilio Acosta robando la posición, Gilberto. Así es, pelota de Acosta y ahí le cruzó Lazarte y ya tiene la tarjeta amarilla. Un contragolpe cortó. Con esto sería ya 2 amonestados que tiene el conjunto del Deportivo Irubucua. Así es, el segundo. El segundo, Armoa y Lazarte que está amonestado. Va a ser tiro libre para el Deportivo Huirena que quiere ampliar la ventaja. Aquí pelota arriba de Mendoza. Atención, el cabezazo oportuno de Ramírez. La pelota que le queda a Pereira. Pereira que quería reventarle el arco a Salvatierra y se equivoca en esta ocasión, no pudo de derecha, va a ser salida que corresponde al Deportivo Irubucua. Quiso romperle el arco a Salvatierra, pero se fue lejos esa pelota, hacia la casa ajena se quedó esa pelota, Vicente. Sí señor, y después está sentido ahí Ramírez. Sí. Bueno, creo que no está al 100%, jugó, arrancó de titular, pero creo que no está
Sí, lesionado, está jugando Ramírez. Bueno. No sé por qué, si tiene banca, no sé por qué razón el profe le pone a un jugador que está ya en la etapa decisiva de la liga y le pone a un jugador importante de titular si tiene lesión. Bueno, ahí está sentido, entonces aparece la sanidad para atenderle al jugador Robert Ramírez, el autor del único tanto hasta aquí. Está ganando 1-0 el Deportivo Urendá. Muy bien, gracias a toda la gente que nos sigue siempre a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. El partido Deportivo Urendá ante el equipo del Sport Uruguay. 1-0 arriba el equipo albirrojo. Aquí saliendo ya el Deportivo Uruguay. El 25, Lisandro Lazarte. Uno de los amonestados también. Atención, roba Benítez, pica González. Vamos a ver. Ahora otra vez pelota para González, picaba por ahí Mendoza, vamos a ver, pelota para Acosta, no pudo entonces ese pase de Mendoza a Acosta y sale atacando ahora la réplica del Deportivo Uruguay, la baja Campos, despeja muy bien Augusto Barrios, va a ser lateral que corresponde al conjunto de la visita. Desperdició un ataque importante de vuelta del equipo albirrojo y por ende salió de contragolpe el Sport Uruguay y ya ahí tiene una pelota a saque lateral el equipo del Sportivo Uruguay. Aquí pelota de Iván Ruiz jugando para José Ayala. Ayala buscando el segundo palo. Atención, la pelota que fue picando por ahí. Tranquilo, dice Estigarribia. Va a ser salida entonces que corresponde al Sportivo Urendá. Acomoda la pelota Estigarribia. Así es, va a ser salida para el portero Estigarribia. Pelota arriba, muy fuerte del arquero Estigarribia, baja muy bien Julio Pereira. Pereira que quería escaparse, Acuña que le pone ahí el cuerpo, le comete falta, sí señor, va a ser tiro libre otra vez para el Sportivo Urendá. En esa misma posición nacía también el gol, Gilberto. Desde ahí. El centro era de Mendoza y cerraba Robert Ramírez. Vamos a ver otra vez si aprovecha en esta pelota parada de ampliar la ventaja entonces que está ganando 1-0 el Deportivo Urendá. Adilio Acosta se prepara para la ejecución. Va a autorizar el árbitro. González. Se viene el centro de Acosta. Peinando por ahí González. Era posición prohibida, dice la línea 2. Va a ser salida que lo acomoda Salvatierra. Así es. Estamos en vivo a través de Pulse por Más haciendo la transmisión de este partido. Saludando a toda la gente que siempre nos sigue en todas partes. Y que le mandamos saludos a todos. Aquí picando por ahí Ayala. Zafándosele una marca Ayala. Atención. Escobar que no se quiere complicar. Ahora jugando Carlos Rodríguez. Despeja Rodríguez, ahora Iván Ruiz, saliendo muy bien con Lautaro Acuña. Acuña picaba por ahí Bernal, robando muy bien Dos Santos para corregir. Se va escapando ahora Mendoza. Mendoza jugando para Julio César Pereira. Aquí Estigarribia que no se quiere complicar, saliendo con la pelota arriba. El cabezazo es del número 25, Lazarte. Aquí Villalba. Teniendo para el Sportivo Uruguay, se va escapando Villalba, atención, pica por ahí José Ayala, a tiempo llega Diego Prieto para el cierre, aquí saliendo con Acosta, me parece que es falta, sí señor, tiro libre que corresponde, y otra vez, otro amonestado por protestar, Iván Ruiz, que recibe la tarjeta amarilla, Gilberto. Así es, otro pintado amarillo, esta vez y a Ruiz, de vuelta la falta por a Acosta le cobró la falta. Sí, señor, y por protestar, en este caso, Iván Ruiz recibe la tarjeta de amonestación. Vamos a informarles también a los participantes de Pulse Sport Más que la categoría Sub-20 ganó 3-1. Resultado a favor entonces el Sportivo, a favor de la albirrojita que ya se mete también en la etapa, o ya, mejor dicho, ya está clasificado para jugar este domingo la liguilla. Aquí, zafándose de la marca Ramírez, era mano de Ayala, va a ser tiro libre. Tiro libre que corresponde entonces al Sportivo Urendá. Así es. Bueno. Señoras y señores, va a ser tiro libre
Otra vez Acosta. O sea, Adilio Ramón que Acosta que se acerca para la ejecución. más o menos de esa parte mandó a clavar adentro el fin de semana pasado Julio Pereira. Sí, señor, vamos a ver si lo aprovecha. En esta ocasión, otra vez de la pelota parada. Adilio Ramón Acosta se prepara. Pelota arriba, atención. Salvatierra, a tiempo llegaba. Y cómo le pega a Mendoza. Pero era ya falta en ataque que cobraba el árbitro principal, el señor José González. Aquí saliendo Salvatierra, buscando para el número 17 Villalba. Pero le queda la pelota a José. José Ayala saliendo y roba muy bien la posición. Prieto, y después me parece que se le fue la mano a Prieto, va a ser tiro libre. Otra pelota parada, que ya hay mucho tiro libre en este partido, Gilberto. Mucho pelotazo en este partido, Vicente. Ahora otra pelota parada más, pero a favor ya del equipo del Sportivo Gribuco. Señoras y señores, Iván Ruiz se prepara para la ejecución. De a poco se nos va este primer tiempo del partido. Está ganando 1-0 el Deportivo Huirandá. ¿Cuánto vamos, señor director, para marcar el tiempo de juego? 46 ya, minuto de adición que se está jugando, tiempo cumplido en esta primera etapa. Está ganando 1-0 el Deportivo Huirandá. Autoriza el árbitro González. Se va a adelantar Ruiz. Está también Acuña. Vamos a ver quién le pega. Bueno, aquí le pega Ruiz. El cabezazo cerrando esa posición a Costa. Y me parece que tiene que ser lo último. Aquí la tiene Campos, pero protegía por ahí a Costa también. Atención, Dos Santos que quería escaparse, saliendo a Costa. Atención, me parece que es falta. Y el señor José González dice que este es el final de la primera etapa. Resultado parcial, 1-0 está ganando el Sportivo Huirandá. Así es, Vicente, 1-0 arriba el equipo albirrojo. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo a través de Pulse Sport Más, partido de la Liga Deportiva Agribucuá, última fecha de la segunda rueda del campeonato. Ya en minutos arranca este segundo tiempo. Está ganando el equipo albirrojo 1-0 ante el equipo del Sportivo Agribucuá. En este caso, en los primeros minutos ya marcó Ramírez y por ese gol está ganando 1-0 el equipo albirrojo. Ya de vuelta con el compañero, con el relator principal de este partido, el amigo Vicente Paniagua Ruiz. Muy bien, así es, compañero Gilberto, de vuelta con la gente que están acompañando a través de Pulse Sport Más. Saludos para Zuni Baez, que está viendo desde España. Muchas gracias también para Magalí Novedades, con las mejores tiendas, las mejores prendas de vestir, entonces en Magalí Novedades. Muchas gracias a Zuni Baez, que está viendo desde España, también a la gente que están viendo desde España y de diferentes puntos del país también, nuestra transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Aquí tenemos mensajes. No digas más, dice. Hombres ninguno es... Vamos a ver. Bueno, algunos comentarios. Cuando el árbitro principal autoriza ya para este segundo tiempo, pelota en movimiento. Primera pelota va a ser del Sportivo Berendá, que está ganando 1-0. Aquí Dos Santos jugando para Benítez. Este que es Benítez recupera muy bien. Ruiz, Iván Ruiz para el Sportivo Agribucuá. Aquí pelota para Ayala, José Ayala para el Deportivo Agribucuá. Aquí pide la pelota Arturo Acuña. Acuña profundiza para que se meta Ruiz. Recupera muy bien Dos Santos para el Deportivo Berendá. Aquí pica la pelota. Dos Santos que se mete, se va escapando Dos Santos. Atención, Dos Santos que es rápido, roba la posición. Se va escapando Dos Santos. Y después, muy bien para corregir entonces el jugador, el número 25, Lazarte. Aquí recupera Ruiz para el Deportivo Agribucuá. Deja para Acuña. Se le fue la pelota entonces a Acuña. Vamos a ver para quién es el lateral que lo cobra el árbitro González. Después se cae en sentido ahí Maximiliano en el piso. Vamos a ver por qué. Me parece que fue por ese empujón. Vamos a ver para quién va a ser el amonestado. Dos Santos, me parece que es Gilberto. También. Sí, creo que sí. Tarjeta amarilla para el número 4. Dos Santos. Daniel Dos Santos, entonces, que está ya también pintado de color amarillo. El segundo amonestado sería para el Deportivo Berendá, Gilberto. El segundo. Bueno, el primero era Robert Ramírez, el autor del gol para que el Deportivo Berendá está ganando 1-0. Aquí, tiro libre que corresponde. Ruiz profundiza para que se meta por ahí Bernal. No puede porque es un poco fuerte ya esa pelota que le queda. Entonces va a ser salida que corresponde al Sportivo Berendá. Estigarribia que preparan la pelota entonces. Saludo especial para Aníbal Orrego, que está viendo desde Agribucuá, ahí desde su casa, poniendo las imágenes ahí en su televisor. En la comunidad de su casa. Entonces, sí. Pulse Sport Más, estamos en vivo transmitiendo desde la cancha del Club Sportivo Berendá, enfrentándose con el Sportivo Agribucuá. Está ganando 1-0 el conjunto albirrojo. Aquí pelota arriba, atención, Mendoza que quería, no pudo. Acosta sí, jugando ahora para Pereira. Se va escapando Pereira, atención, le queda otra vez la pelota a Pereira. Cortaba por ahí porque había falta, dice González. Tiro libre que corresponde al Deportivo Agribucuá. Así es, va a ser tiro libre para el equipo del Sportivo Agribucuá. Ahí cortó el árbitro González. Aquí saliendo Iván Ruiz. Corre por esa zona Ruiz. Despeja Agustio Barrio por ahí. Quería salir, se equivoca en esta ocasión. Va a ser lateral. Lateral que ya lo hizo Acuña. Bernal le convierte falta. Era entonces infracción de Barrios. Va a ser tiro libre. Tiro libre que tiene el Sportivo Agribucuá. Así es, otro tiro libre acá de vuelta para el Deportivo Agribucuá. Vamos a ver cómo trabaja en esta el Deportivo Agribucuá. Aquí se prepara la pelota entonces. Iván Ruiz.
Va a tirar el centro. Grita por ahí el DT también, Daniel Fernández. Busca segundo palo. A su jugador Iván Ruiz. Ahora autoriza el árbitro, pelota arriba, atención. González, Arnaldo González despejaba esa ocasión. Otra vez de chilena. Pelota de Ruiz. No llega Campos, va a ser salida. Va a salir el arquero Estigarribia, Gilberto. Así es, acá intentó con pelota parada el Deportivo de Uribucuá, pero no pasó nada, va a ser salida para el equipo albirrojo. Aquí Prieto, desde un costado jugando para Mendoza. Arturo Mendoza lanzando ese esférico, corre por ahí. Robert Ramírez, el autor del gol. Aquí protegiendo Germán, saliendo muy bien. Germán, el cabezazo oportuno de Prieto, otra vez para el cierre. Lateral que ya lo apura. Pelota de Villalba, le convierte falta. Otro tiro libre. Hay mucha falta. Muchos cortes. Ya, en el primer tiempo sí, había muchas infracciones. Ahora en el segundo tiempo ya hay como 3-4 por ahí otra vez. Gilberto. Mucha falta, mucho corte. Deja poco jugar también el árbitro, pero son faltas lo que cobra también. Bueno, aquí jugada preparada del Sportivo Uribucuá. Tiene que retroceder un poquito, dice el árbitro principal, el señor José González. Iván Ruiz se prepara entonces para la ejecución. Va a autorizar el árbitro, pelota arriba, atención. Cerrando Benítez y se escapa Benítez, atención. Empujón de Benítez, vamos a ver, domina muy bien. Ahí Lazarte le pega otra vez el jugador Carlos Rodríguez, después complementa muy bien Benítez, roba la posición, Mendoza, atención, le convierte infracción, me parece que tiene que ser amonestado, se va a salvar en esta ocasión, y ojo, que el número 25, Lisandro Lazarte, está amonestado ya, Gilberto. Sí, ya tiene tarjeta amarilla, el número 25 va a ser tiro libre de vuelta para el equipo albirrojo. Bueno, me parece que cobró al revés el árbitro, Gilberto. No sé qué pasó, pero para el parece que sí. Uribucuá, y me parece que la falta era una dura falta de Arturo Mendoza, que se escapaba limpiamente. Entonces, bueno, y el árbitro dice que es para el Sportivo Uribucuá. Bueno, aquí va a ser entonces tiro libre. Salvatierra se prepara entonces para la ejecución. Autoriza el árbitro González. Aquí, pelota arriba, atención, Escobar despejando por ahí, entonces a un costado va a ser lateral que lo apura José Ayala, otra vez la pelota de Ayala, pica por ahí, se mete Julio César Pereira, atención, complementaba con González, no llegó a conectar con González, entonces ahora la pelota que le queda a Uribucuá, Germán Armoa jugando, se va escapando Dos Santos, atención, pica Dos Santos por ahí, deja la pelota, se mete por ahí Ramírez, no puede dominar Ramírez, aquí Salvatierra que va a salir, muy buena salida de Salvatierra con González, el cabezazo de Prieto, baja muy bien Acosta, jugando para Benítez, atención, está el segundo Deportivo Urandá, González, se enreda ahí González y sale atacando entonces Lazarte, lanzando la pelota para que se mete Bernal, se va a pegar, atención, se viene el empate, Bernal y la pelota que se fue besando ahí el poste del arquero Estigarribia. Aquí se salvó el Sportivo Urandá, Gilberto. Contragolpe netal que hizo el equipo del Sportivo Uribucuá, y acá se salva del empate el equipo albirrojo. Tiene que cuidarse mucho el Sportivo Urandá porque de contragolpe le puede complicar el Sportivo Uribucuá. Casi fue gol de Bernal, se fue pasando no muy cerca. Aquí me parece que protegía la pelota Ramírez, se iba escapando de Armoa, pero el asistente levanta el banderín, dice que es tiro libre, falta en ataque entonces a favor del Sportivo Uribucuá, que quiere empatar por lo menos. Aquí pelota arriba, Escobar, el cabezazo de Escobar, se molestaron con Prieto y Escobar. Cuando hay jugadores en movimiento en la banca de expectativa, te comento, Gilberto, la banca de expectativa del Sportivo Urandá le tiene a Johnny Cabrera, Lucas Silguero, Pablo de Sousa, le tiene también a Lécer Morales, Francisco Mercado también
me parece que va a tener minutos y su debut con la camiseta albirroja, y Álvaro Legal. Por otro lado, el DT Daniel Fernández para el Deportivo Uruguay le tiene a Robert Cabrera, a Rodrigo González, Miguel Enciso y a Benicio García. Aquí hay tiro libre que corresponde al Deportivo Uruguay. Aquí otra falta, me parece que es todo pelota. Protesta también Acosta, y me parece que ya exagera un poco el árbitro municipal. Hace rato ya que está exagerando. No perdona casi nada, pero hay veces que... Tiene que dejar jugar también el fútbol. Este fútbol no es... Sí, tiene que jugar, no cortar y cortar. Claro, y eso le complica más y le hace poner nervioso a los jugadores también. Se puede complicar el partido. Tiro libre. Atención con los puños sacando el arquero Estigarribia, otra vez la pelota que le queda a Prieto, una mala salida del arquero Estigarribia, tiene que sacar la pelota otra vez que le queda a Villalba. Atención, quiere el empate el Deportivo Uruguay, se enreda ahí, no pueden salir, ahora sí lo consigue Escobar, va a ser entonces salida que corresponde al Sportivo Arna. Sí, creo que es la primera equivocación del portero también, Vicente, porque en el primer tiempo atajó también pelota y esta vez sí se complicó un poco ahí el portero Estigarribia. Aquí otra equivocación de Estigarribia. Es la segunda. Es la segunda que quiso salir con Benítez. No puede entonces conectar esa jugada y va a ser lateral. Lateral que corresponde al Deportivo Uruguay. Aquí saliendo limpiamente Acosta. Jugando ahora para González, se mete Benítez, buena jugada del Sportivo Urandá, avanza Robert Ramírez, levanta la pelota, atención Benítez que no llega. Lo corrige muy bien Carlos Rodríguez. Aquí Ruiz se mete por ahí y Acosta le produce una falta y se salva la tarjeta de amonestación también Acosta en esta ocasión, Gilberto. Sí, se salva acá el jugador Acosta. Pide tarjeta a lo otro, pero... Sí, señor. Y le va a sacar. Sí, señor. Adilio Ramón Acosta también va a ser amonestado. Sí, señor. 3 amonestados tiene el Deportivo Urandá, 3 para cada uno, porque también el Deportivo Uruguay tiene 3. Lazarte, Ruiz y Armoa. Aquí pelota en movimiento, arriba, tratando de salir Bernal, atención, le pega Bernal. Otra vez, errando la posición, el pica Bernal, aquí saliendo Estigarribia. Muy buena chique de Estigarribia. Otra vez que se salva del empate el Deportivo Urandá. Sí, ella la segunda vez del segundo tiempo de Bernal. Y casi fue el empate del partido. Señoras y señores, así como están las cosas, sigue ganando el Deportivo Urandá 1-0. Pero el Deportivo Uruguay se le está complicando el partido a Urandá, Vicente, porque ya tuvo el empate. Pelota arriba, Armoa saltando por ahí, despeja Adilio Ramón Acosta, la pelota que le queda a Barrios que saca por ahí la pelota que le queda a Benítez jugando para Dos Santos, pica Dos Santos, no puede zafarse de Acuña, aquí Benítez llegando también, bueno, con las piernas, y va a ser amonestado otra vez César Benítez también para el Deportivo Urandá, y con este sería ya el cuarto, Gilberto. Sí. Impresionante cómo se corta este partido, cantidad de falta. Bueno, le está sacando la tarjeta roja a Benítez. Y no sé por qué, porque Benítez no estaba amonestado todavía. Sí. ¿O es roja directa? Pero no sé, tampoco. Pero primeramente le sacaba la tarjeta amarilla y después, no sé si lo cambió su tarjeta o... No sé, porque tampoco fue una falta para roja. Eso hay que decir también. Bueno. Fue un corte de jugada que hizo ahí Benítez. Bueno, aquí se le complica un poco al Sportivo Urandá también porque vamos a ver qué pasó. Yo todavía no se le está complicando entender en esta jugada porque primeramente sacaba la tarjeta amarilla. Se equivocó. Me parece que y también, Vicente, se complica él solo el referee porque está cortando mucha pelota, le pone nervioso a los jugadores también. Hay que dejar jugar un poco más el fútbol. Este es fútbol, hay que dejar jugar un poco más. Y solamente si hay falta grave, cobrar la falta y ya está. Y sacar tarjeta si quiere, pero así, de esa manera, cortar por cualquier faltita y sacar tarjeta amarilla, se le puede complicar el partido. Bueno.
Señoras y señores, vamos a ver, se le complica también la situación al árbitro José González. Vamos a ver. Y está sentido Acuña por esa dura entrada también de Benítez. Bueno, vamos a ver. Nosotros aprovechamos, mientras tanto, Gilberto, a Comercial Santa Ana y también a Magalí Novedades. Le agradecemos a Comercial Santa Elena, todos los productos para la canasta familiar y a buen precio, como siempre. Visita su local en Guarandá Centro. Gracias a Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Magalí Novedades, todas las diferentes ventas de prenda de vestir para damas, caballeros, sin ir, las mejores marcas y a buen precio. Visita su local en Guarandá Centro. Gracias a Magalí Novedades. Y les agradecemos también a la señorita Sunilda Báez por acompañarnos desde España, auspicia la cobertura, la transmisión y apoya a su querido club, el Deportivo Arenda. Señoras y señores, minuto de pausa también. Cuando está sentido, no aparece ningún camilleros también, porque me parece que tienen que pedir ya para que le saque, para que pueda continuar el juego. Pero está sentido, no sé tampoco si está lesionado Acuña, pero lo cierto y lo concreto es que está todavía en el piso. Vamos a ver. Ya se está comiendo minutos importantes ya del partido. Bueno. Aquí en 4 o 5 minutos tranquilo del partido. Aquí va a ser entonces tiro libre. Bueno, aquí protesta también el Deportivo Uruguay. Sí. Vamos a ver. Acá sí, después esta se le puede complicar el partido al árbitro. Sí, señor. Vamos a ver. Porque se van a dar de lo bueno estos jugadores. Sí. Eso te puedo asegurar. Y eso es lo que te digo, Gilberto, porque está muy bien parado ahora Acuña. Después de ese... No, juega Auti también, mucho Auti los jugadores también. Me parece que tampoco fue ayuda, ¿verdad? Actitud de este jugador, el número 3 también. Porque, bueno. Vamos a ver. Ahora sí, prepara modificación el DT. Gustavo Miranda se prepara para ingresar con la casaca número 20. Sí. Bueno, aquí ahí está. Le gritan de todo también a César Benítez. Sí, bueno, porque le saca porque le van a buscar. Bueno, y por eso. Francisco Mercado ingresa. El debutante también que tiene el conjunto del Deportivo Arenda con la casaca número 20, Francisco Mercado, y al abandona la cancha César Benítez para el Deportivo Arenda. Aquí va a ser lateral y este debutante que ya logra conectar ese cabeza otra vez, el cabezazo, casi roba esa posición. González, le queda la pelota otra vez a Lazarte. Aquí Lazarte devolviendo para Armoa. Pelota en movimiento, sigue ganando 1-0. El Sportivo Arenda con el gol de Robert Ramírez en el primer tiempo. Aquí Diego Prieto. Me parece que hay infracción. Va a ser tiro libre que corresponde para el Sportivo Arenda. Y Prieto que está sentido, Gilberto. Prieto. Ahí se escuchó el grito también. No sé si con mano o falta. Para Prieto. Acá los jugadores se van a complicar, Vicente. Sí, señor. Porque está todo nervioso. Aparte de lo que ya cobró la falta en el primer tiempo, y en este segundo tiempo ya es mucho. Y no se jugó mucho este segundo tiempo, Vicente. Sí, señor. Poco se jugó. Poco se juega. Hay más falta que el que jugaba Gilberto en este partido. Señoras y señores, hay tiro libre. Va a cobrar Barrios. Lanza la pelota Barrios, busca Pereira, protege ese esférico. Armoa deja pasar, va a ser salida. Salvatierra que lo apura esa salida. Pelota arriba de Salvatierra. Atención, Maximiliano saltando por ahí. Consigue conectar entonces Prieto. Saliendo hacia un costado, va a ser lateral. José Ayala que lo apura. Va saliendo el Sportivo Uruguay. Aquí pelota de Villalba. Roba muy bien la posición. Escobar jugando ahora para González. González que lo domina. Jugando con Acosta. Atención, se le fue la pelota a Acosta. Recupera por otra vez, mejor dicho, Campos. Jugando un poquito más atrás para Armoa. No puede zafarse de la marca entonces el Deportivo Uruguay. Otra vez recupera Escobar. Aquí saliendo
Robert Ramírez. Ramírez buscando ahora para Julio César. No le llega la pelota. Recupera muy bien el Sportivo Uruguay. Maximilianos saliendo con el esférico. Ahora Robert Ramírez tiene que sacar de ahí. Escobar se fue otra vez las piernas de Mendoza. Va a ser tiro libre. Tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Uruguay. Así es. Así va a ir buscando a poco Uruguay también empatar el partido. Está 1-0 arriba el equipo albirrojo. Apura en esa ocasión Ruiz, pero el árbitro dice que se tiene que volver a jugar, que todavía no autorizó el árbitro principal, el señor José González. Y atención, que Pica Bernal está sentido y está pidiendo cambio, Gilberto. Sí, pide cambio. Creo que es el mejor jugador ahí arriba, Bernal. Bueno, Bernal está sentido y ojo, que pide cambio. No sé si va a seguir con el partido o ahí van a tener que cambiar. Bueno, vamos a ver, está sentido Bernal. Nosotros aprovechamos. Muchas gracias a Comercial Santa Ana Santa Elena, mejor dicho, por el auspicio también. A Magalí Novedades, muchas gracias. A Zulibae, que está viendo desde España, apoyando también la transmisión de Pulse Sport Más. Así es, saludando a la gente que sigue y que ve siempre el partido. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, transmisión en vivo del partido deportivo Grandante, el Sportivo Uruguay. Bueno, no va a continuar, dice Maximiliano, gritándole al DT. Se va a producir el cambio entonces y se prepara para ingresar Robler Cabrera, que lo llama entonces el DT Daniel Fernández, Gilberto. Así es, Cabrera se prepara para ingresar, a hacer el primer cambio que prepara el equipo del Deportivo Uruguay. Bueno, mal por Bernal porque se fue lesionado sí. Y se lesionó solito. Sí. Cuando picaba ahí, entonces... Y es el mejor que tiene arriba el Deportivo Uruguay. Es el jugador que le complica a los centrales. Sí, señor, uno de los rapiditos. Ahora sí, Ruiz levanta ese esférico. Atención, Armoa que atropellaba también ante la marca de Barrios. Deja pasar, va a ser salida. Salida que corresponde para el Sportivo Granada. Vamos a ver si se viene ya el cambio. Ya no está dentro del campo de juego Bernal, Salvador Bernal, que se fue lesionado. Aquí pelota de Barrios. Levanta ese esférico. Se va escapando González. Atención. Le pone entonces el cuerpo Carlos Rodríguez. Aquí peinando la posición. Dos Santos. No va a llegar Barrios. Va a ser tiro de esquina. Sí, señor. Tiro de esquina que va a ser para el Sportivo Uruguay, que quiere empatar por lo menos, Gilberto. Sí, acá tiene una pelota parada de vuelta. El Sport Uruguay, vamos a ver si aprovechan esta. Aquí va a ser tiro de esquina. Señoras y señores, ingresa con la casaca número 14, Robert Cabrera para el Sportivo Uruguay. Pelota arriba, atención, el cabezazo de González. Otra vez el centro de Ruiz. Oportunamente el cierre de González. Aquí sacando Dos Santos. No está nadie por ahí para atacar el Sportivo Granada. Aparece en la defensa del Sportivo Uruguay Acuña. Saliendo el jugador Acuña. Aquí roba la posición y otra vez falta. Me parece que ya exagera un poco el árbitro principal. Sinceramente está exagerando y cobra todo, eso sí. Cobra todo y va a ser tiro libre para el Sportivo Uruguay. Acuña se prepara para la ejecución. Un solo en la barrera. Pelota arriba. Atención. El cabezazo de Ramírez. Mientras que bajan todo lo de Granada. No sé si para proteger nomás lo que está ganando 1-0. Aquí picando Pereira. Atención. Pereira que es rápido. Vamos a ver. Se le fue la pelota a Pereira. Sí. Bueno. Me parece que hay mano también. Tiro libre que va a corresponder. Y otra tarjeta de amonestación. Esta vez para Escobar, para el Deportivo Granada. Bueno, otro tarjeta para Escobar. Impresionante la cantidad de tarjetas que hay, Vicente, ¿eh? Sí, muchísimo. Sí,
Bueno, va a ser tiro libre. Iván Ruiz se prepara para la ejecución. Pelota arriba, atención, saltando Barrios. Dejó pasar también y le va a pegar a Acuña. Atención, el centro de Acuña. Acosta saliendo por ahí y está solo Ruiz. Pereira, mejor dicho, Pereira. Buscando para Ramírez. Muy bien, intercambio de Pereira para Ramírez. Se mete, va a encarar Ramírez y lo encara nomás. Y acompaña la jugada Dos Santos. Atención, se va escapando Ramírez. Se mete Dos Santos que está en posición prohibida. Sí, señor. Sí. Tiro libre que va a ser para Iribucuá. Así es, va a ser salida para el Deportivo Iribucuá. Se juega con todo Garantá, pero estaba enganchado en Uxey el jugador Daniel Dos Santos. Salvatierra, el arquero, sacando la pelota. El cabezazo oportuno es Maximiliano. Aquí tratando de tener las artes. Dos Santos que se arroja. Y otra vez falta. Tiro libre que corresponde al Sportivo Iribucuá. Sí, otro cobra todo y no los jugadores no pueden tener un roce, ya cobra increíblemente. Bueno, infracción entonces, sentido Lazarte, y después que se levanta va a ser tiro libre. Aquí Ruiz prepara el esférico, autoriza González. Se va Ruiz, centro, pelota arriba, atención, el cabezazo. Germán que llegaba para el cierre y era ya de afuera que conectaba ese cabeza otra vez. Llegó muy bien el Sportivo con la pelota parada, Gilberto. Sí, con la pelota parada se le está complicando al equipo albirrojo. Bueno, le viene muy bien los tiros libres entonces al Deportivo Iribucuá para por lo menos buscar el empate. Hasta ahora el resultado 1-0 que está ganando el Deportivo Bugarendá. El gol, el único tanto de Robert Ramírez hasta aquí. Segundo tiempo del partido. Pelota arriba. Armoa, el cabezazo oportuno. Ahora de Acosta, atropella Pereira. Aquí la pelota que le queda para el número 20. Me parece que le convierte en falta. No, dice el árbitro. La pelota que es de Salvatierra. Salvatierra que levanta el cabezazo. Y Cabrera buscando esa posición. Vamos a ver. Robler Cabrera. Se mete Cabrera. Protege el esférico Mendoza. Vamos a ver. Llega Mendoza otra vez. El cierre de Pereira. Va a ser lateral. Lateral que lo apura Ayala. Jugando ahora para Lazarte. Otra vez cerrando muy bien González. Y otro lateral para el Deportivo Iribucuá. Aquí apura otra vez Ayala. Bajan todos para defender el Deportivo Bugarendá. Aquí pelota de Ruiz jugando para Armoa. Armoa a los costados para Acuña. Mete la pelota Acuña. Atención, Estigarribia en el segundo palo entonces y atrapa esa pelota. Muy buena salida ahora el arquero Estigarribia. Así es, Bugarendá tiene que refrescar un poco el equipo también. Y sigue. Resultado 1-0 arriba increíblemente de este partido, Vicente. Aquí el cabezazo oportuno del número 25 era Lazarte. Aquí despeja Ayala. La pelota que le queda a Villalba. Se va metiendo Villalba. Le queda la pelota para Ruiz. Ruiz, Acosta que complementa. Dejando para Robert Ramírez. Y Ayala. Otra vez tiene que sacar Dos Santos. Dos Santos que la baja muy bien para Augusto Barrios. Y la saca pelota de González. Vamos a ver Ramírez que sacaba por ahí en esa ocasión. Y tiene que sacar Barrios. El cabezazo que era para el arquero Estigarribia. Aquí sacando Estigarribia con los brazos buscando al debutante que recién ingresaba. Aquí protege Acuña. Roba la posición y se va escapando. Ahora para el número 9. Ahora se mete otra vez el número 20. Se va solo. Me parece que un empujón de Armoa jugando otra vez para Ramírez. Ramírez buscando para el centro. Era para Pereira. Aparece Ayala. Le va a pegar Mendoza. Otra vez para Julio César Pereira. Está segundo. Mendoza. Pereira no pueden conectar. Ahora otra vez la pelota que le queda y que le pega. Probaba esa posición Francisco Mercado. La pelota que pasó arriba del travesaño. Va a ser salida para el Deportivo Iribucuá.
Así es, ahí intentó tener un poco la pelota ahí arriba el Deportivo Garandá y intentó ahí el debutante Francisco que pasó arriba esa pelota. Marcado. Señoras y señores, se va a producir otro cambio para el Sportivo Granada. Se viene con la casaca número 29, mejor dicho, Pablo de Sousa. Va a salir el 7. Va a salir el 7. La cancha. Bueno. Ramírez. González. Arnaldo González. Con la casaca número 17, entonces. El 17 ahí está. Me parece que venía como para salir Robert Ramírez. Yo creo que tenía que. Sí. González le llama, dice: yo voy a salir porque no me siento bien. Capaz o a lo mejor que le sentía la parte de la rodilla. Se siente ya el traje del partido también, seguramente. Bueno, ingresa entonces ahora Pablo de Sousa, el atacante que tiene el Sportivo Arendá, y abandona la cancha Arnaldo González. Aquí el cabezazo oportuno de Prieto. Aquí bajando la pelota. Mercado, otra vez, pelota para Mercado. Se va metiendo Mercado. Ahora Dos Santos pelea por ahí, pierde esa pelota. Ahora atropella muy bien Robert Ramírez. La pelota que le queda a Campos. Levanta el esférico buscando para quién, para nadie. Y aparece la pelota que le queda al arquero Estigarribia, que se va a avivar en esta ocasión para ganar algunos minutitos también que le quedan en este partido, Gilberto. Así es, estará preparando ahí la salida del jugador Estigarribia. Muchas gracias a Comercial Santa Elena, que acompaña la transmisión, también al Deportivo Garandá. También le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio en el centro mismo de Garandá. Te espera Magalí Novedades. Aquí la pelota que tiene el conjunto de la visita, saliendo con Ayala. Ayala levanta el esférico, buscando a Maximiliano. Esta pelota que lo levanta es sacando Prieto. Otra vez la defensa que coopera para el Deportivo Uribucua era Armoa, y la pelota otra vez que le queda a Estigarribia, que se aviva una vez más de esta ocasión porque está ganando 1-0 el Deportivo Arena. Aquí va a salir a Estigarribia. Sale con la pelota arriba, fuerte, el cabezazo oportuno, atención, me parece que era mano de Sousa. Sí. Va a salir entonces otra vez el conjunto de la visita. Así es, no sé si escuchaste, ya implementa el árbitro también de 8 segundos para los porteros, Vicente. Sí, señor, y yo tengo entendido que había 3 reglamentos que nuevos, sí. Ya se empezaba a respetar a partir del 2 de julio, Gilberto. Así es. Por esa razón seguramente que implementan ya esas normas. Cuando pica por ahí de Sousa, atención, el cabezazo que devolvía Armoa para el arquero Salvatierra. Aquí saliendo y se equivoca en esta ocasión porque le regala una pelota a Pereira. Se va escapando Pereira, atención. Buen cierre ahí de Lazarte. Pelota, atención, ataca el Deportivo Uribucua, entre las piernas sacando ahí el arquero Estigarribia, y después que complementa Dos Santos, y me parece que ya estaba en posición hace rato ya prohibida, cuando el árbitro dice que hay un minuto de hidratación, Gilberto. Otro minuto de hidratación entonces para los jugadores. Mira que merece ya el Sport Uribucua también conseguir un golcito porque hace rato viene buscando. Y el Deportivo Garandá se le complica y mucho este partido. No va a ser fácil para el equipo albirrojo si gana este partido, Vicente. Sí, señor. Y no puede tener más la pelota ya en este segundo tiempo, que le cuesta más. A lo mejor detener la pelota. Y las ocasiones que tiene. Los aparecen más defendiendo la pelota en vez de contragolpear o atacar en este caso. Y aparecen todos los jugadores también del Sportivo Uribucua. Metiéndole presión ahí arriba. Sí. Y le conviene mucho también las pelotas paradas porque Armoa por ahí el último jugada que cerraba muy bien. Y también. Yo creo que perdió mucho el Deportivo Uribucua después de la salida de Bernal, por ejemplo, que es un jugador rápido que siempre busca el espacio, y esta vez ya está fuera. Sí, señor. Alguna advertencia también
aprovechan los técnicos. Sí. Por un lado, el señor Daniel Fernández. Pero se jugó poco este segundo tiempo. Y Esa Gustavo es la realidad. Miranda para el Deportivo Urandá, que están dando indicaciones a sus jugadores. Hasta aquí Fernández, que le gritaba mucho también a sus jugadores del Deportivo Uruguay que puedan jugar más entre toques, la pelota cortita, no tirar mucho centro. Y hay veces que se enoja también el DT Fernández. Sí, así es. Señoras Bueno. y señores, se va a continuar. Regresan los ¿Cuánto jugadores. tenemos? Vamos a marcar el tiempo de juego para poder saber también con este resultado. Marcamos el tiempo de juego, 79 ya del partido. Está ganando 1-0 el Sportivo Urandá, 1 para el Sportivo Urandá, 0 para el Sportivo Uruguay. Con este resultado, el próximo domingo, que sería este domingo 20 de julio, el Sportivo Urandá se va a enfrentar con el Club San Isidro y Sí. el Sportivo Uruguay con Unión Agrícola. Con este resultado, Gilberto. Sí, sí. Este domingo ya se juega el primer partido de ida por el campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Arendá viaja a San Isidro del Norte, si así termina este partido. Sí, señor. Pelota otra vez en movimiento. Aquí, lateral cortita que ya se juega. Aparece robando la posición Pereira, jugando para De Souza. De Souza devolviendo a Pereira. Vamos a ver otra vez la pelota de Pereira buscando a Acosta. Se equivoca Acosta. Cuando hay ya modificación también que ya realizó Sí. el Deportivo Uruguay, aparece el número 6 también ingresando. Miguel Enciso ya está dentro del campo de juego. Aparece Maximiliano bajando de pecho. Casi le complica y aparece ahora De Souza para contraatacar y está solo De Souza. Roba la posición muy bien. La respuesta de Lazarte. Lazarte que domina el esférico. Vamos a ver. Juega y otra vez se equivoca con Pereira. Aquí avanza Acosta metiéndole presión también. Ataca De Souza. Tiene la pelota devolviendo De Souza. Era buscando a Mercado. Pero muy lento ese pase de Souza también en esta ocasión. Aquí cerrando muy bien Ayala. Se va saliendo muy buena respuesta de Villalba. Se mete Villalba. Se le fue la pelota. Contragolpea también el Sportivo Uruguay. Y otra vez se le fue la pelota. Va a ser salida. Saque manual que corresponde al Sportivo Urandá. Aquí saliendo con Prieto. Pelota arriba de cabeza. Tratando de bajar. De Souza también. ¿Para quién? Para nadie. No aparece nadie de sus compañeros. Solamente ataca con dos hombres el Sportivo Urandá. Aquí el Sportivo Uruguay saliendo con Acuña. Acuña levanta ese esférico. Atención, sale Estigarribia. Se queda con la pelota. Atención. Va a ser salida entonces para el Sportivo Urandá. Así es, mucha pelota le tiran a Souza, pero tiene poco acompañamiento también de los extremos de Pereira y de Mercado. Tiene que acompañarle más también y así tratar de que Souza baje pelota y que lo otro pueda aprovechar también Vicente. Sí, señor, aquí Estigarribia que va a salir con los pelotazos. Aquí pelota arriba. Atención. Mercado que no llega, armó así para el Deportivo Uruguay. Aquí saltando Ayala. Baja De Souza, otra vez Ramírez que quería para Acosta. Aquí Ramírez picando muy bien, dejando para Acosta. Va a picar ahí el número 20, Mercado. Y roba muy bien. Atento estaba Acuña. Acuña jugando ahora para Ruiz. Sale el Deportivo Uruguay jugando ahora para Enciso. Pierde ante la marca de Acosta. Recupera el Deportivo Urandá. Aquí Acosta jugando para De Souza. De Souza que protege ese esférico. Ahora jugando para Ramírez. Roba muy bien otra vez la posición Ruiz. Aquí teniendo la pelota Iván Ruiz. Es el 10 del Deportivo Uruguay. Aquí Acosta bajando para De Souza. Protege De Souza. Se le fue. Otra vez consigue conectar. Aquí Mendoza jugando para Pereira. No va a llegar Pereira. Sí lo hizo Pereira, que es rápido. Y últimamente se le fue la pelota. Va a ser lateral. Lateral va a ser para el Deportivo Uruguay. Muchísima pelota pierde por ese lado el jugador Pereira. No, hasta aquí no está fino Pereira el día de hoy en este partido. Y ese que lo viene al Deportivo Urandá porque Pereira es un jugador muy hábil que tiene el Deportivo Urandá. Aquí Dos Santos
casi se le complica, pero le queda otra vez la pelota a Costa. Aquí Barrios saliendo hacia un costado, no se quiso complicar, va a ser lateral. Lateral es para el Sportivo Urubucua. Va a salir Acuña. Muy bien, muchas gracias a la gente que nos sigue siempre. Le agradecemos también las firmas comerciales, a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Visita su local a paso del Colegio Nacional Urandá. Magalí Novedades. Aquí va a ser modificación entonces otra vez el DT Miranda. Se viene en la cancha Lucas Silguero, casaca número 18 para él. Abandona la cancha Robert Ramírez, el autor del único tanto que hasta aquí está ganando el Sportivo Miranda, 1-0. Ya está dentro del campo de juego Lucas Silguero. Va a ser tiro de esquina. Pedían falta de lo de Miranda, pero el árbitro dice que hay tiro de esquina a favor del Sportivo Urubucua, Gilberto. Sí, otra pelota parada para el equipo. Atención, pelota arriba, bajando muy bien ahora Lucas Silguero, se va escapando Silguero, atención, 2 contra 2, hasta Silguero le pega y aparece acompañando por ahí Dos Santos, que no le mira a su compañero. Entonces en esta ocasión Silguero que quiso definir, jugada individual de Silguero, el recién ingresado es Lucas Silguero. Sí, intentó ahí Lucas Silguero sorprender al portero, pero pasó lejos esa pelota. De cabeza jugando ahora Mendoza para Silguero, se va escapando Silguero, atención, pierde entre la marca de Armoa. Aquí Acosta, que protege con el cuerpo ahí el avance de Armoa, y me parece que es falta. Otra vez tiro libre que tiene a su favor el Deportivo Urubucua. Así es, todas las faltas le cobran aquí en este segundo tiempo al Deportivo Garenda. Aquí Dos Santos sacando de cabeza y Pereira complementa en esta ocasión jugando para De Souza. Atención, quería sorprender, otra vez se le fue la pelota a De Souza y es lateral y Ruiz que levanta el esférico y le sobra la pelota a Cabrera. Va a encarar Cabrera, no puede ante Dos Santos. Cabrera sigue teniendo la pelota Cabrera. Ahora jugando un poquito más atrás para Acuña. Toca y toca el Deportivo Uruguay. Ruiz, ahora pelota arriba, atención. Maximiliano que llegaba por ahí, le pega Robler Cabrera. Era floja la pegada de Cabrera y se queda con el esférico Estigarribia. Ahí de vuelta le complicó todo mal ahí de los jugadores delanteros de Uruguay, los centrales. Se equivocó ellos mismos, se equivoca entre ellos mismos también, y así es difícil. No le alimenta a los que están arriba. No puede bajar todavía los delanteros del Deportivo Miranda. De Souza que no puede, aquí casi de chilena, sacando Diego Prieto que no puede. Augusto Barrio también protegía, es el esférico. Aquí Pereira, otra vez se adelanta muy bien. Lazarte que es bueno en la marca. Este que sigue teniendo, jugando ahora para Ayala. Mendoza arrojándose por el piso, sacando ese esférico, va a ser lateral. Lateral es el Deportivo Urubucua. Juega ahora con Carlos Rodríguez. Rodríguez jugando para Ruiz. Aquí me parece adelantado, se viene el centro, atención, Prieto que cerraba en esa ocasión, otra vez de costado, llegando y atacando el Sportivo Uruguay, Gilberto. Así es, todas las pelotas están ganando Uruguay, toda la pelota parada, todos los centros, le está complicando a los jugadores de Garendá, que no está saliendo, no puede salir. Aquí pelota que picaba, atención, y Prieto que dejaba pasar entonces. Esa ocasión va a ser salida que corresponde entonces al Sportivo Arenda. Marcamos el tiempo de juego, Gilberto. Así es, 87 minutos del partido. Sigue resultado 1-0 arriba el equipo albirrojo. Está sentido Escobar, el debutante, vamos a ver. Ahora se vuelve a levantar. Va a continuar entonces Estigarribia, que tiene que salir. Y Garendá tiene que trabajar, después de este partido, tiene que trabajar ya urgentemente con los nuevos jugadores que tiene también, y de qué forma va a plantear su partido, porque de próximo domingo ya no hay tu tía Vicente.
Sí, señor. El próximo domingo se juega ya la liguilla, el famoso mata-mata. Sí, sí, ahí ya no hay Perdés 2 partidos. Ya te puede quedar fuera. Y chauche. Aquí le queda la pelota a Mercado. Vamos a ver si lo encara Mercado. Aparece Sousa también. Picaba por ahí. Atención. No pudo zafarse de la marca de Armoa. Y la pelota que le queda otra vez a Salvatierra. Aquí Cabrera. Y protegiendo la pelota. Adilio Ramón Acosta. Se va escapando Acosta. Atención. Le convierte en falta a Acosta. Va a salir con los tiros libres el Sportivo Granda. Así es. Acá consigue una falta. Acosta va a salir. Va preparando la salida del equipo al rojo. Augusto Barrios se acerca para la ejecución. Con la casaca número 11. Aquí va a acomodar la pelota Barrios. Pelota arriba de Barrios buscando a Mercado. Vamos a ver si llega a Mercado. Complementa Acuña para no complicarse. Aquí roba muy bien Lucas Silguero. Devuelve para Mendoza, atención, picaba por ahí, Adilio Acosta no puede, ante la marca está Mendoza, otra vez roba muy bien la posición, Acosta volviéndose de esa jugada, va atacando Mercado, está solo Mercado, ahora sí, se apoya con Acosta, atención, de Sousa que pedía también, no conectado en esa jugada, y aparece quedándose la pelota entonces a Salvatierra, que ya juega otra vez prácticamente con Lazarte. Lazarte que le manda, le queda la pelota a Lucas que lo vuelve a perder. Aquí Ruiz, jugando Ruiz, levántese dice el árbitro principal, aquí saliendo con Lucas. Lucas Silguero jugando para Mercado. Mercado es para Acosta, atención, avanza Silguero, vamos a ver si logra conectar. No puede llegar entonces con la pelota y va a ser salida que corresponde para el Sportivo Uribucua. Cada vez que tiene pelota se equivoca y mucho los jugadores, los delanteros del Deportivo Garandá. Salida para Salvatierra, fue lo último. Señoras y señores, es el final del partido y aquí el árbitro José González marca que es el final. Ganó el Sportivo Garandá 1-0 y el gol, el único tanto que lo hizo, era el número 7, Robert Ramírez. Así es, Vicente, terminó este partido, mucha protesta al árbitro también del partido, porque no se complicó mucho el partido el día de hoy el árbitro González en la tarde de hoy. Ya se cierra el campeonato, o sea, la segunda rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Uribucua. Hoy, resultado arriba, 1-0 el equipo albirrojo, y ya el domingo arranca lo que es el partido de liguilla, ida y vuelta, el famoso mata-mata Vicente. Sí, sí. Así es, mucho protesta al árbitro, ahí del técnico también. Y la fecha arranca el próximo domingo, el primer partido juega Deportivo Uribucua ante Unión Agrícola y el Deportivo Garandá juega ante el Club San Isidro. Son los resultados para el próximo fin de semana, Vicente. Sí, señor. Con este resultado, el Sportivo Garandá se va a enfrentar con San Isidro jugando de visitante. Entonces, el primer partido este domingo 20 de julio. Y el Sportivo Uribucua que se va a enfrentar entonces al conjunto de Unión Agrícola. Así es. Todavía hay muchas protestas. Muchas protestas. Ya los jugadores también se van a meter con los públicos, así que eso ya es otra cosa. Bien, nosotros cerramos, Vicente. Bueno, vamos a cerrar entonces agradeciendo a la gente por participar siempre con nosotros a través de Pulse Sport más, Gilberto. Así es. Resultado hoy, 3-1, el equipo, la categoría sub-20 y la categoría principal 1-0 arriba ante el equipo del Sport San Isidro. Con esto cerramos nosotros, gracias por acompañarnos y el próximo fin de semana nos vemos de vuelta a través de la Liga Deportiva de Uribucua. Gracias y será hasta entonces.